alternativas para sustituir el uso de combustibles fósiles, por favor? Tú me dices el tiempo. Yo te digo, empezamos, por favor. Sí, sí lo tengo. Primero hay que cumplir de manera cabal esta ley de cambio climático que recientemente aprobó el Congreso y que tiene propósitos muy importantes en reducción de emisión de gases de dióxido de carbono y de manera muy concreta también te digo en segundo lugar lo siguiente. Tenemos que revisar los subsidios a los combustibles fósiles e ir transitando a apoyar de manera mucho más decidida las energías renovables. En México tenemos la gran ventaja de poder producir energía solar, energía eólica, entre algunas otras alternativas. Esto significa abrir a productores distintos con reglas muy claras, con cuotas muy bien establecidas, esta producción también de energía alternativa. Y diría que habría que revisar los subsidios por lo menos bajo 3 parámetros diferentes, por su utilidad social, porque realmente vayan a impulsar un proyecto productivo y de manera fundamental para que no dañen el medio ambiente. Ya tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en Oaxaca, de producción de energía eólica, pero México tiene una potencialidad todavía que no hemos desarrollado suficiente. Quiero aprovechar también esta pregunta de energías renovables para hablar del agua, porque el agua tiene mucho que ver no solamente con la posibilidad de estas energías, sino con una necesidad urgente para millones de mexicanos. Mientras, como dicen los tabasqueños, en Tabasco se van al agua y el agua, lejos de ser una ventaja competitiva, se les ha convertido en un gran desafío. Tenemos grandes regiones con sequías frente al cambio climático. Necesitamos medidas de adaptación, necesitamos medidas de mitigación, pero creo que el manejo de los subsidios es fundamental para impulsar las energías renovables en el país con las cuales coincido. Gracias, Josefina. La réplica, por favor, de 45 segundos. ¿Nos escuchas? Sí, bueno, mencionas acerca de la ley de cambio climático. Mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Por otro lado, también hablas acerca del agua y su necesidad. ¿Qué es lo que tú piensas hacer en este caso para poder hacer que no también todas las comunidades? Ahora, acerca de los subsidios, ¿cómo vas a trabajar esta parte de los subsidios? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué proyectos le piensas dar a las empresas o cuáles se puede desarrollar el gobierno, por favor? 30 segundos, por favor. Intentaré muy rápidamente. Primero, tenemos subsidios que son regresivos en el país, que benefician a quienes tienen más poder económico, y esta es una revisión urgente para reorientar estos subsidios justamente a las energías renovables. En segundo lugar, la ley de cambio climático tiene que ser un mandato que tiene que traducirse en políticas públicas y en un nuevo diseño institucional. Yo estoy convencida que la Comisión Nacional del Agua cumple un papel importante, pero requerimos nuevos diseños institucionales frente a lo que hoy. Te pido una letra de la A a la D, por favor. De la C, por favor. Letra C, Mesa de Educación. La pregunta para Gabriel Cuadri. Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, aquí está el sobre cerrado. ¿Qué letra dijo, perdón? ¿C? La C. Sí, la C. Bueno, mientras sabe, yo quisiera felicitar a Josefina por el tema de los subsidios, Estoy de acuerdo contigo y ojalá se desmantele. Sí, aquí está. ¿Hay una segunda fase donde puedan hablar de esto? Sí, aquí estás, perdón. Pregunta C. ¿Contrarrestaría el deterioro que existe en la estructura de las instituciones de gobierno encargadas de la educación en México y su relación con organizaciones o personalidades influyentes como el CENTE o el Bester Gordillo? Si su respuesta es sí, ¿cuál es su propuesta? Si considera que no, ¿por qué? Por supuesto. Los sindicatos deben de ser un instrumento para el cambio. Los sindicatos deben de estar comprometidos con las reformas estructurales y en particular con la reforma educativa. Yo por eso he dicho que es fundamental que el siguiente gobierno establezca un gabinete de educación
cuya conducción política quede a cargo del secretario de Gobernación, que él sea el responsable personal de la conducción política de la reforma educativa y que se siente en la misma mesa desde el primer día a negociar a la dirigencia sindical, al secretario de Educación Pública, al secretario del Trabajo, al secretario de Hacienda y Crédito Público, a negociar un camino y una ruta crítica muy clara de reforma educativa, que incluya la transformación del sistema de normales para tener una carrera magisterial de calidad, que incluya la evaluación universal de todos los rubros del sistema educativo, que incluya la escuela de tiempo completo, que incluya nueva infraestructura, nuevo equipamiento, el cambio curricular hacia el razonamiento lógico, hacia el inglés como segunda lengua, hacia las matemáticas, hacia los valores cívicos, los valores humanos y los valores sociales. Esto implica una gran complejidad y solo puede hacerse con el concurso de los maestros organizados. Por eso es fundamental comprometer con el liderazgo del presidente de la República y la conducción política del secretario de Gobernación a la dirigencia gremial de los maestros. Es algo fundamental. Y reitero que esta reforma educativa es tal vez el principal desafío que debe enfrentar el siguiente gobierno. Esta reforma, revolución por la calidad educativa, por una educación de calidad para todos los mexicanos, desde la educación básica, media superior y superior, especialmente para los jóvenes que acceden a la universidad. Gracias. La réplica de 45 segundos, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues en principio, en primer lugar quiero decirle que las propuestas y las reformas que usted está defendiendo no reivindican ni recuperan los saberes indígenas, y prueba de ello es que justamente está usted proponiendo el inglés como segunda lengua oficial, y esto se refleja o ocasiona una mano de obra barata para trabajar en Estados Unidos y en las maquilas. De ningún modo se relaciona con realmente un trabajo o un desarrollo personal. En segundo lugar, usted representa el partido que fundó el Baster Gordillo, y usted ha afirmado que no es su títere, pero pues se ha declarado su admirador y ha dicho que es una mujer muy valiosa, siendo que ha sido acusada de corrupción, de representar el charrismo y de mantener un atraso en la educación. El tiempo de la réplica, por favor, Gabriel, por Claro, mira, segundos. Con respecto a las lenguas indígenas, estoy convencido, porque lo han dicho además expertos, el saber una lengua indígena, además promover su uso en las escuelas primarias indígenas, es un activo y es una facilidad mayor para aprender inglés. Espero y esperamos que los niños indígenas sean trilingües, que hablen tzetzal, tzotzil, tojolabal, náhuatl, maya, español e inglés. Y por lo demás, yo no soy títere de nadie y yo estoy decidido a emprender la reforma educativa. Muchas gracias. Vamos a la tercera ronda y última de esta primera fase de preguntas y de diálogo directo entre los estudiantes y la candidata y los candidatos. Toca de nueva cuenta a Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión le toca el tema de ciencia y tecnología. Te pido una letra de la A a la D, por favor. A también. Letra A también. Ciencia y tecnología, la mesa, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo soy Mariana Favela, estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Aquí está, cierren la computadora. Aquí está la pregunta, ciencia y tecnología. Pregunta A. De llegar a la presidencia, ¿garantizarías que el conocimiento científico desarrollado en México se traduzca en beneficios tangibles de interés público y no solamente privado? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Andrés Manuel, empiezo a contar el tiempo. Está en la pantalla también. 2 minutos. Sí. Informo que se va a crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a estar a cargo del doctor René Drucker, esta nueva secretaría. Y vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico y con la innovación. Nos hemos quedado rezagados, como en todo, en esta materia. Hace 25 años Brasil no tenía petróleo y tampoco tecnología.
en materia de petróleo. Ahora tienen petróleo y tienen mucho desarrollo tecnológico. En el mismo periodo nosotros involucionamos, se acabó el Instituto Mexicano del Petróleo, por poner un ejemplo. Esto es necesario el levantar todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología y con la innovación. Lo mismo podemos decir en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que se requiere de ciencia, de tecnología, de innovación. ¿Qué vamos a hacer de manera concreta? Se va a cumplir el compromiso de entregar cada año el 1% del producto del PIB para ciencia y tecnología. Como ya está establecido en la ley, solo se les entrega el 0.33%, es decir, 3 veces menos. Vamos a invertir más en ciencia, tecnología e innovación. Réplica de 45 segundos, por favor, la mesa de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Nos preocupa sobre todo que muchas veces no se resuelve el problema de fondo, que es la dependencia tecnológica. Creemos que para que eso suceda se tiene que atacar o afirmar las políticas en torno a una industria nacional. Por ejemplo, creemos que no se aprovecha el capital de biodiversidad y el acervo epistémico de los pueblos tradicionales. ¿Qué políticas tomaría tu gobierno en torno a eso? Y además nos preocupa que no solo se debe subir el presupuesto para la tecnología, sino que se tiene que cuidar la corrupción. Muchas veces esos... ¿Se acabó el tiempo? No, sí, se acabó el tiempo, disculpe. Muchas veces... Se acabó el tiempo. Por favor, Andrés Manuel, 30 segundos. Sí, estoy de acuerdo. Si de inmediato se llevara a la realidad este propósito de entregar el 1% del PIB, a lo mejor no se podría ejercer, porque hacen falta científicos también. No se puede hacer ciencia sin científicos. Tenemos en maestría y en doctorado alrededor de 145,000 alumnos. Necesitamos incrementar esto al doble para dar respuesta. Y desde luego Muchas gracias, Andrés Manuel. Se terminaron los 30 segundos de la contrarréplica. Vamos ahora con Josefina Vázquez Mota, a quien le tocó en esta tercera intervención el tema de derechos humanos. Te pido, Josefina, una letra de la A a la D. La letra D. Letra D, Mesa Gracias. de Derechos Humanos. Letra D, por favor. Buenas noches, mi nombre es David Acevedo, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Aquí está el sobre. La letra D. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Ante las condiciones de represión, discriminación cultural, despojo, agresión militar y paramilitar de las comunidades indígenas, la imposición de proyectos extractivistas de gran impacto ambiental en sus territorios y considerando que los acuerdos de San Andrés garantizarían el cumplimiento de las demandas indígenas, su autodeterminación y seguridad frente a las problemáticas antes descritas, ¿garantizará una iniciativa de reforma de ley para la inclusión de los acuerdos a la Constitución? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? Gracias, Josefina. Empiezo a tomar el tiempo. 2 minutos. En principio, sí. Finalmente es una resolución que corresponde fundamentalmente al Congreso. Yo conozco las comunidades indígenas de muchas regiones del país, particularmente también las de Chiapas, y viví incluso buen tiempo de mi gestión como secretaria de Desarrollo Social en aquella región. Hoy tenemos la aprobación reciente de una ley de derechos humanos en el año 2011, que es la mayor expansión de derechos humanos que tenemos en todo el país o en toda la historia. Incluso reconoce tratados internacionales que no se estaban reconociendo anteriormente a la aprobación de esta ley de orden constitucional. Y hoy tenemos que traducirla en el diseño de políticas públicas que, por supuesto, implican a toda la sociedad, incluyendo en primerísimo lugar a las comunidades indígenas.
Me parece que habría que poner a consideración, insisto, del Poder Legislativo esta propuesta y seguir trabajando en la aplicación íntegra y en el mandato de esta reforma de derechos humanos. Como bien sabemos, no son una concesión a los ciudadanos. Los derechos humanos son innatos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, y por lo tanto creo que junto con esta propuesta que se me hace podemos tener incluso una mayor audacia y debemos de tener una mayor integralidad. Nada de lo que hacemos o debiésemos hacer desde la política pública en materia económica, en seguridad ciudadana, en superación de la pobreza, tiene por qué estar desvinculado del ejercicio pleno y de la garantía absoluta e íntegra de los derechos humanos de la población, particularmente, insisto y coincido, de las poblaciones más vulnerables. Réplica de 45 segundos, por favor. Sí, gracias. Sí, nosotros consideramos muy importante la participación de la candidata en el sentido de que evidentemente los derechos humanos pues son parte de todos los seres humanos, no inherentes, sino que los pueblos tienen que luchar para defenderlos, que es lo que estamos haciendo aquí. Y en ese sentido nos preocupa a nosotros mucho el hecho de que después de la votación en contra en el 96 de la integración de los acuerdos de San Andrés, el gobierno panista de Fox lo que hizo fue implementar una reforma grosera al artículo 2 en vez de implementar los acuerdos de San Andrés. Entonces, ¿cómo garantizaría que sí se incluyeran los acuerdos de San Andrés como tal en la Constitución? Gracias, y para cuándo lo haría? Gracias por la réplica. Josefina, por favor, contrarréplica, 30 segundos. Bueno, insisto, me parece que hay un poder soberano también, que es el Congreso. Una iniciativa del Ejecutivo se podría poner a consideración, que se debata con responsabilidad, pero sobre todo bajo el mandato de esta reforma constitucional de derechos humanos que, por cierto, en el año 2000 o en el año 2010 México no tenía. Hoy la tenemos a partir del año 2011 y tiene que ejercerse en todo el diseño de la política pública y no puede ser la excepción, en primer lugar, Gracias, las comunidades Josefina. indígenas. Toca el turno en esta tercera intervención al candidato Gabriel Cuadri con el tema de arte y cultura. Una letra de la A a la D, por favor. A ver, la A. Letra A, Mesa de Arte y Cultura, letra A. No se escucha nada. No se escucha el audio. ¿Nos escuchas? ¿Ya me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Liliana Rodríguez, por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué letra? Letra A. Sí, es la A. Más allá de medidas paternalistas o asistencialistas, y teniendo en cuenta la autonomía territorial y cultural de las comunidades, ¿usted implementaría medidas en su gobierno para garantizar la diversidad cultural de nuestro país? De ser así, ¿cuáles serían? Empiezo a cortar el tiempo, 2 minutos. Pues sí, por supuesto, y esto debe de promoverse a través de un nuevo Conaculta. Por eso yo he planteado que Conaculta adquiera plena autonomía, que Conaculta tenga un gobierno participativo con un consejo directivo muy sólido y representativo de la sociedad nacional, que Conaculta integre de manera formal al INBA y al INA para que operen en forma estructurada, para que operen de manera orgánica en una nueva política cultural. También planteo, para fomentar esta diversidad cultural, que los museos y las zonas arqueológicas prioritarias del país adquieran personalidad jurídica propia, que no sean simples apéndices burocráticos, que tengan su presupuesto propio, que tengan un consejo directivo, un consejo consultivo, que tengan ingresos propios, que incorporen a las comunidades locales, a los artistas locales, a los creadores locales en procesos de difusión de la cultura local, de la cultura regional, de la diversidad cultural del país. Y desde luego, estos museos y estas
zonas arqueológicas, con su propia personalidad, deberán de funcionar como verdaderos centros de investigación, como centros de difusión, como centros de promoción a los creadores jóvenes, como centros también que sean capaces de adquirir obra nacional, obra internacional y obra, por supuesto, de creadores locales. También otorgar becas a los creadores jóvenes de las comunidades locales y de esta manera pues contribuir de una forma desburocratizada, autónoma y funcional al fomento de la diversidad cultural en el país y a la proyección de la poderosa cultura mexicana, no solamente en el territorio nacional, sino en el extranjero. Insisto, es fundamental que los museos y las zonas arqueológicas dejen de ser simples apéndices burocráticos del gobierno para promover la diversidad cultural de nuestro país. Gracias. Réplica de 45 segundos, por favor. Ok, hay varias situaciones. Por ejemplo, según datos de la Cámara de Diputados, en 2012 se autorizaron 16.776 millones de pesos en materia cultural, de los cuales solo el 75% se destinó a gastos burocráticos y menos del 20% llegó a proyectos culturales directamente. Bueno, ahí ya se encuentra un problema, dado que el presupuesto que se destina no llega directamente a los proyectos culturales. Entonces, más allá de porcentajes anuales, una política cultural de fomento a la vida y a las actividades artísticas, ¿cómo podría operar de manera efectiva y cómo erradicar o aminorar la barrera que existe entre las instituciones culturales y la población en general? Candidato Cuadri, por favor. A ver, yo aquí planteo un papel fundamental para los patronos sociales y patronos privados, que puedan complementar los presupuestos oficiales en forma de nuevas actividades culturales, de becas para los creadores, de adquisición de obra, de patrimonio cultural. También hay que recordar que la cultura es una parte de la política educativa y que yo he planteado eliminar subsidios a los combustibles para aumentar el presupuesto a la educación y, desde luego, a la cultura. Muchas gracias. Con estas 3 rondas de preguntas finaliza la primera sección, la primera fase de 3 del debate 132. Ustedes van a ver en su pantalla ahorita una cortinilla en lo que yo me levanto y viene el siguiente moderador de la fase 2, quien se presentará y les explicará también las reglas y la dinámica de la fase 2. Muchas gracias. Regresamos en unos segundos. Buenas noches a todos, mi nombre es Rodrigo Munguía, estamos en la segunda etapa del debate 132 con la candidata y los candidatos a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Cuadri de la Torre. Bienvenidos, candidatos. Gracias. Bien, en esta etapa, bueno, voy a explicar cuáles van a ser las reglas. Antes que nada tengo que decir que el candidato Enrique Peña Nieto fue invitado a participar en el debate, sin embargo decidió no asistir, por lo tanto vamos a dejar su silla vacía y vamos a ceder el turno al siguiente candidato. Bien, ¿cuáles van a ser las reglas para esta etapa del debate? Bueno, anteriormente, antes de iniciar, hicimos un sorteo ante notario público, un sorteo previo, en donde se asignaron turnos para la primera participación que va a tener todos ustedes. Los turnos que fueron asignados de la siguiente manera para el primer tema. En primer lugar, el primer turno lo tiene Enrique Peña Nieto, quien no va a participar, por lo tanto vamos a ceder el segundo turno. Josefina Vázquez Mota en el segundo turno. En el tercer turno, Andrés Manuel López Obrador. Y en el cuarto turno, Gabriel Cuadri de la Torre. ¿Bien? Bueno, esta parte del debate es un debate abierto, ¿sí? De modo que cada uno de ustedes tendrá 5 minutos que ustedes deben administrar como ustedes decidan, es poco tiempo, lo sé, 5 minutos para cada tema, ustedes pueden administrarlo de manera que decidan, de modo que para que haya debate, por favor, los conmino a que administren bien su tiempo y
yo podré intervenir. A ver, primero, ¿cómo voy a asignar yo los turnos de participación? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Bueno, el primer turno, el primer criterio que voy a tener va a ser alusiones en el turno inmediato anterior, alusiones directas en el turno inmediato anterior. Es decir, que alguno de ustedes haya sido aludido por otro candidato en el turno inmediato anterior. El segundo será participaciones sucesivas. Yo trataré de evitar en todo momento que esto se convierta en una pugna entre dos, ¿sí? De modo que en cuanto vea que empieza a pasar eso, asignaré el turno a otro candidato. Y por último, la bolsa de tiempo restante. Voy a dar más tiempo, voy a dar preferencia también a quien tenga más tiempo en su bolsa, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, el debate 132 es un debate de ideas. Por lo tanto, yo como moderador de este debate promoveré en todo momento que los ataques sean dirigidos a las ideas, ¿sí? Esto quiere decir que yo podré interrumpirlos con todo respeto los interrumpiré cuando ustedes o cuando exista algún ataque hacia las personas, una descalificación hacia las personas y no hacia las ideas, ¿sí? Esto es lo que los filósofos denominan falacias ad hominem y que desafortunadamente pasa muchísimo en las campañas políticas, desafortunadamente. Bien, el siguiente criterio por el cual yo podré interrumpir será cuando exista una desviación flagrante del tema, es decir, que en algún momento alguien se desvíe del tema, entonces yo solamente los recomendaré, les diré, por favor regresemos al tema, el tema es tal, ¿no? Y continuaremos debatiendo. Ustedes ya conocen los temas, ¿sí? El primer tema es democratización de los medios, y bueno, en ausencia de Enrique Peña Nieto, comenzará Josefina Vázquez Mota, de modo que pónganse cómodos, relajémonos y bueno, pues por hasta 5 minutos le concedo la palabra a Josefina Vázquez Mota. Perdón, no comenté que los turnos siguientes de la primera ronda van a ser asignados a mano levantada, ¿sí? Por favor, no más. Bueno, entonces, Josefina Vázquez Mota, 5 minutos. Máximo. Para repartir. Máximo, administralos. Muy bien, como tú muchas decidas. gracias, por supuesto. Democratización de los medios. Adelante, comenzamos 5 minutos para Josefina Vázquez Mota. Tiempo. Siempre he creído que los monopolios no solamente restringen la libertad de los ciudadanos, también aumentan las tarifas e imposibilitan la participación de otros actores. Es tiempo de acabar con los monopolios que han dañado la vida del país en cualquier agenda que estemos enfrentando. En el caso de la democratización de los medios, coincido con lo que ustedes han manifestado, el derecho constitucional a Internet. Pero esto solamente será posible si logramos impulsar, como lo he dicho desde el primer debate, una red nacional de telecomunicaciones donde puedan entrar actores minoristas, apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, donde puedan bajar las tarifas de manera fundamental y tengamos en México, como en otros países, acceso gratuito a Internet y también acceso a una banda ancha que sin duda nos pone en una agenda que cierra las brechas de desigualdad y que también permite el acceso de millones de mexicanos a la tecnología, que sin duda alguna es parte de esta democratización de los medios. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. Cedemos el turno entonces a Andrés Manuel López Obrador, hasta por 5 minutos. Bueno, siempre he sostenido que los que mandan realmente en el país se apoyan en los medios de comunicación para ejercer su dominio. No utilizan la fuerza bruta, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, muy pocas excepciones. Es impresionante que en nuestro país son muy pocos los medios de comunicación independientes, libres, cercanos a la sociedad, distantes al poder. Y los medios de comunicación en estos tiempos, pues están queriendo imponer al próximo presidente de México. A ese grado han llegado de arrogancia, de prepotencia. Para todos es conocido que se han dedicado a impulsar a un candidato con la publicidad, con la mercadotecnia. Los dueños de los medios de comunicación en México pues tienen también poder económico, poder político y desde luego el poder mediático. Entonces es urgente la democratización de los medios de comunicación. ¿Cómo hacerlo? Con la competencia.
no permitiendo los monopolios. Y una de las formas que yo considero importantes es la del uso masivo del Internet. Todo esto que está pasando, todo este fenómeno, toda esta aportación extraordinaria de los jóvenes se da acompañada de las redes sociales, que es el instrumento que permite la comunicación. Entonces, tenemos que fomentar mucho este tipo de comunicación. Nosotros no vamos a expropiar medios de comunicación, no vamos a expropiar Televisa. Lo que va a haber es competencia. Ya no va a haber este control absoluto, esta administración de la ignorancia. La mayoría de los mexicanos no sabe muchas cosas fundamentales. Por ejemplo, hace unos días preguntaba yo en una plaza pública llena, a ver si se enteraron de que Peña Nieto en el 2010, cuando lo tenían encumbrado, lo tenían hasta las nubes, si se enteraron de que había visitado Miami en 13 ocasiones en avión particular, que se tomó vacaciones de 45 días. A ver, que levanten la mano los que saben. Muy poquitos, la mayoría no sabía. Solo se conoció en las redes sociales, porque existe un control total sobre los medios de comunicación. Entonces, no nos dejemos apantallar. El 1 de julio vamos a terminar con estos monopolios, que se democraticen los medios de comunicación. Gracias, Andrés Manuel. El tercer turno, entonces, para Gabriel Cuadri de la Torre. Claro, bueno, yo celebro que se vayan tejiendo acuerdos en este proceso electoral. Yo planteé desde el primer debate la necesidad de que Internet y banda ancha fueran un derecho social, el derecho social del siglo XXI para México, y veo que esto va permeando entre todos los candidatos. Por otro lado, bueno, como ya lo comentaba Josefina y como ya lo comentaba Andrés Manuel, y también quiero pues celebrar que Andrés Manuel apunte la importancia de la competencia para democratizar sectores económicos, cosa que pues sí es notable viniendo de la izquierda. Y yo quisiera subrayar que la competencia es fundamental en todos los sectores económicos, incluyendo el de energía, electricidad, petróleo y todos, no solamente en telecomunicaciones. Ahora, en telecomunicaciones, desde luego, democratización es por un lado competencia y por el otro acceso a la sociedad civil organizada. En materia de competencia, lo que hay que hacer es fortalecer a la COFETEL, fortalecer a la COFECO, esto es modificar la ley de telecomunicaciones y tal vez incluso la Constitución para que las decisiones en materia de competencia no sean, digamos, suspendibles por el Poder Judicial, que no se pueda lograr que a través de amparos no se ejecuten las decisiones en materia de competencia. Y esto pues requiere, desde luego, fortalecimiento, autonomía y algunos cambios jurídicos para la COFETEL y la COFECO. Por el otro lado, yo he planteado también, en materia de democratización, que exista en una política de espectro radioeléctrico la posibilidad, bueno, el mandato para el Estado de que abra una fracción de los medios de telecomunicación o del espectro a la participación de la sociedad civil a través de fondos concursables, entregables a organizaciones no gubernamentales para que participen en la radio, para que participen en la televisión, sobre todo con un enfoque regional, con un enfoque comunitario. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Josefina Vázquez Mota levantó la mano. Sí, adelante. Bueno, me gustaría sobre todo conocer la opinión del candidato López Obrador. Lo he escuchado en reiteradas ocasiones cuestionar a las televisoras y yo desde el primer debate sostuve que daba la bienvenida, que bueno que hoy ya se da una tercera cadena, pero si fuese una cuarta, quinta, dependiendo de la tecnología y la demanda de los ciudadanos. Sin embargo, no he escuchado de parte de usted, candidato, una propuesta real sobre el tema de la telefonía, de esta red nacional de telecomunicaciones, y me gustaría mucho escuchar cuál es su punto de vista concreto al respecto. Mire, yo, Perdón, Andrés Manuel, con la mano, bien, adelante, por alusiones, venga, adelante. Bueno, yo no tengo compromisos con ningún grupo de interés creado, soy libre. Yo voy a representar a todos los mexicanos y
mi amo va a ser el pueblo de México. Y creo que se tienen que terminar los monopolios por parejo y que tiene que haber competencia. Siempre lo he dicho, si Slim o cualquier ciudadano quiere participar en lo relacionado con la televisión, que lo pueda hacer. Y si Azcárraga, Salinas Pliego, cualquier ciudadano quiere participar en lo correspondiente a la telefonía, que también lo pueda hacer. Que no existan monopolios. Yo fui el primero que dije que era una mentira ese mensaje de que todo México era territorio Telcel. Fui el primero, porque visité todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios de Oaxaca, y me plantearon de que no tenían comunicación, tienen sus familiares trabajando en Estados Unidos, no tienen cómo comunicarse, allá en la sierra. De Oaxaca, de todo el territorio de Oaxaca, y así está todo el país, solo el 3% del territorio tiene comunicación por tiempo, Andrés Manuel. celular. Muchísimas gracias por tu participación. Terminó la participación de Andrés Manuel en este bloque. Gabriel Cuadri levantó la mano. Adelante. Claro, rápidamente. Sí. Resaltar que el futuro de las telecomunicaciones está en la banda ancha, está en Internet. Y que para eso hay que tener una política de Internet, de banda ancha, y que, ahí coincido con Andrés Manuel López Obrador, cosa que yo dije en el primer debate, hay que aprovechar la infraestructura de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, que está desaprovechada, hay que licitarla, y coincido con Josefina en que, desde luego, hay que promover a empresas que se cuelguen de esta red troncal de la CFE para que vascularicen todo el territorio nacional. Ese es el futuro de las telecomunicaciones. En realidad, la televisión abierta va a ir perdiendo importancia. Sin embargo, es muy, muy importante ahora promover que existan nuevas empresas participando en televisión abierta y también, sobre todo, hay que decirlo, en televisión restringida. Yo por eso, bueno, celebro, hay que decirlo francamente, al César lo que es del César, la decisión de COFECO de permitir la asociación de Televisa en Yusacel, condicionada a que haya un proceso de apertura ahora en televisión abierta. Me parece que son avances que hay que tomar en cuenta y hay que ir construyendo sobre ellos de una manera propositiva. Gracias, Gabriel. Josefina, adelante. Bueno, me da gusto escuchar de manera mucho más clara la opinión del candidato del PRD, porque a mí en lo personal, y creo que a muchísimos nos cuesta un enorme trabajo comprenderlo. Primero habla de que va a haber fraude antes de la elección y después reconoce que sí respeta a las instituciones. Cuestiona fuertemente al PRI y fue presidente del PRI en Tabasco. Denunció el fraude electoral en 1988 y hoy tiene a Bartlett como su candidato al Senado de la República, y todavía están los testimonios cuando acusaba a Alfonso Romo de haberse favorecido por el Fobaproa, y hoy está también como su financiador en el equipo de campaña. Por eso era muy importante para mí que quedara muy clara su posición para saber con cuál de todos los candidatos del PRD estamos hablando esta noche, si con el que se declara amoroso o con aquel que que desconoce las instituciones, los derechos de las minorías y también la voluntad de los ciudadanos. Adelante, Gabriel Cuadri. Bueno, siguiendo con el tema de las telecomunicaciones, concuerdo con el candidato Andrés Manuel López Obrador, otra vez subrayo la importancia de la competencia que debe darse absolutamente en todos los sectores. Pero para poder garantizar competencia es muy importante que se ejecuten y que se tomen adecuadamente decisiones en materia regulatoria. Por eso estoy convencido de que hace falta que en México existan tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, porque es una materia bastante compleja y esto facilitaría muchísimo la toma de decisiones, la transparencia y la ejecución de las decisiones regulatorias que tomaran la COFECO o la COFETEL. Ahora, hablando de Internet y banda ancha, derecho social del siglo XXI, lo he mantenido como una propuesta esencial de modernización y de reforma educativa, que todas las escuelas en el país cuenten con banda ancha, que cuenten con Internet, que cuenten con la infraestructura necesaria. Desde luego esto se dice fácil, todo el mundo puede decir, bueno, Cuadri propone esto que es muy caro. ¿Cómo se va a financiar? Ya lo he dicho y parece que ahora hay acuerdo creciente en este respecto,
cosa que celebro, desmantelar los subsidios a los combustibles fósiles y utilizar al menos la tercera parte de esos 300,000 millones de pesos que hoy se van a derrochar en subsidiar los combustibles fósiles en educación, en fortalecer el sistema de educación pública en México, con infraestructura, con equipamiento, con mejores maestros y pagándole mejor a los maestros que tengan el mejor desempeño. Creo que el tema de la banda ancha en las escuelas será esencial para que los niños tengan acceso a las mejores clases que se den en todo el país, a los mejores maestros que hay en todo México, incluso a conferencias impartidas internacionalmente que puedan generarse y darse a través de YouTube. La banda ancha, por eso, es un instrumento fundamental para la educación. Gracias, Gabriel Cuadri. Terminó tu turno. Josefina Vázquez Mota. Hoy quiero también proponer a ustedes, jóvenes, que podamos considerar un nuevo diseño institucional. Tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes y considero que dado este nuevo mundo desafiante, que todo está por venir en materia de redes sociales,